Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de medio término, donde mis compañeras Valeria Montero, Michelle García y también yo, su servidora, Michelle Casina, les hablaremos de todo este mundo del que hemos hablado tanto estos últimos meses de clase, que llamamos la monarquía y la república. En este trabajo vamos a abordar temas muy interesantes. También tocaremos un poquito de la fundación de Roma y en la monarquía podremos ver la organización política, los 7 reyes de Roma, las fuentes de la república, de la monarquía, y en la república tocaremos temas como fuentes de la república, organización política, lucha patricio-plebeya, reivindicaciones de la plebe, optimates versus humillores y los hermanos Garco. Entonces esperemos que lo disfruten muchísimo. Bueno, así que iniciaré con platicarles primero que nada la fundación de Roma, que sucede en el año 753 a.C. Y cabe resaltar aquí que la monarquía duró en aproximadamente unos 240 años, 245 más o menos, ya que tuvo su término en el año 1509 a.C. Entonces la fundación de Roma sucede por los hermanos Rómulo y Remo. Ya conocerán esta famosa leyenda de que los amamantó una loba, pero bueno, esto ahorita no nos va a importar mucho, ya que vamos a explicar cómo es que ellos inician la monarquía en Roma, ya que brevemente estos hermanos estaban viendo quiénes de ellos podía tener el poder, quién iba a gobernar, e intentaron, de hecho, como dejárselo a la divinidad, vaya. O sea, ellos no sabían cómo escoger y decían pues que lo escojan los dioses, pero la verdad es que les daban señales bastante confusas, entonces no sabían quién era el legítimo. Es así como Rómulo toma el valor de matar a Remo y se logra posicionar como el primer rey de Roma. Un poquito más adelante hablaremos sobre estos 7 reyes y la importancia de cada uno. Pero bueno, lo importante que nos dejó Rómulo, que nos da mucho de qué hablar, son estas 3 tribus, que son la latina, la sabina y la etrusca. Pero algo interesante que pasa es que sale una nueva clase, que es la patricia, que también nos centraremos un poquito más adelante. Pero aquí hubo algo muy curioso, ya que los latinos y los sabinos tenían un pequeño amorío, donde al final hizo que se destacara una corta guerra, ya que los latinos y los sabinos se habían enamorado. Entonces los sabinos, las sabinas más bien, son las que frenan esta guerra, ya que estaban enamorados de los latinos, ¿no? Entonces es así como las primeras 30 familias de Roma tienen los apellidos de las sabinas. Y bueno, después de este pequeño broche cultural, podemos empezar a explicar cómo es la organización política en la monarquía. De aquí nos apoyaremos un poco de unas imágenes que las encontramos en la plataforma de Brightspace. Y pues agradecemos mucho que nos podamos apoyar de esto para empezar a explicar la organización política de Roma. Primero que nada, y la verdad el más importante en la monarquía, era el rey potestas, que era elegido por el pueblo como un mandato, una orden, socialmente reconocido como el justo que emana la instancia autorizada para poder decidir. Es decir, no había nadie arriba del rey. Y así cualquier persona le dijera lo que le dijera, el único que podía decidir era el rey. Él tenía el poder del jus y el fas, o sea, del derecho humano y el derecho divino. También prestaba servicios públicos, como el que legisla es el rey, y el juez también es el rey, porque es el que siempre imparte justicia. Luego, como segundo punto, vamos a tener al Senado o autoritas, que este es un conocimiento socialmente reconocido a justo porque se emana del que sabe y aconseja con actuar, y por eso es autoritas patrum, que son los padres que aconsejan, porque era un consejo de ancianos y al final era un cuerpo consultivo de acciones que poseía el patrón, de nuevo los padres. Los consejos eran alianzas a celebrar con otros pueblos, a quienes se les podía declarar la guerra, a quienes no, y esos se los daban al rey. Luego, como tercer punto, vamos a tener el colegio de los pontífices o los auctoritas prudens, que son los jurisprudentes. Ellos también van a manejar el jus y el fas, o sea, el derecho divino y el derecho humano. Ellos aconsejan al rey sobre lo justo y lo humano, reitero, a la hora de impartir justicia. Y como último punto vamos a tener al comicio curiado y al comicio centuriado, donde básicamente es la asamblea popular, son la población y es el pueblo. Ahora sí vamos a darle con los 7 reyes de Roma y vamos a irlos explicando brevemente. Y cabe resaltar que los primeros 4 reyes que veremos en esta lista eran de origen patricio y los últimos 3 de origen plebeyo. Entonces ahora sí, Rómulo era el primer rey de Roma y el fundador que obtiene su mandato gracias a matar a su hermano. Y bueno, él tiene varios puntos, como que se realizó una guerra de los latinos y los sabinos, cosa que ya habíamos mencionado en un inicio. Y ahora el segundo rey, que es Numa Pompilio, era nuestro primer rey sabino, que ahí lo definían mucho como la encarnación de justicia, virtud y empatía. Él dice que se entregó mucho a los dioses, la verdad, como un rey que era todo lo bueno, todo lo que creían que estaba bien, él era el ejemplo de este rey. Fue inspirado a hacer grandes colegios como el de pontífices, entre los más destacados, y también realizó muchos templos antiguos como el de Vesta y el de Jano. Luego tenemos a Tulo Stilo el Belicoso, que contrario a todo lo que era Numa Pompilio, además que es de origen latino, lo consideran que es déspota y nacido para la guerra, por eso el nombre de belicoso, porque estaba hecho para la guerra. Él tiene
creó desilusiones sobre quién podría gobernar en la antigua Roma, ya que realmente fue mucha destrucción su mandato. Asimismo, destruye la ciudad natal de Rómulo y Remo, lo cual las personas lo odian por este suceso y dicen que les va a llegar un castigo divino, que esta fue una plaga y además que muere por los rayos que le mandó el dios Júpiter. Ahora vamos con Anco Marcio, o el enigma, como les solían decir. Él es un balance total y contrario a los anteriores reyes. Él es una mezcla entre el amor y la devoción a Dios, pero no era una persona pacifista. Se decía que era el equilibrio entre la bondad y la defensa. Y bueno, él tuvo de bueno que expandió los dominios romanos y se dan las primeras obras urbanísticas como la ampliación de las murallas. Es un rey que se caracteriza por dar guerra justa, ya que esto lo hacía con el permiso de Dios. Ahora tenemos a Tarquino Prisco, el constructor. Este era un rey de origen etrusco que fue adoptado por el anterior rey. Y bueno, este lleva la ingeniería a Roma y elabora sitios como la construcción del Circo Máximo y los primeros espectáculos y un drenaje de alcantarillas que todavía sigue en función hoy en día. Además que se le adjudica hacer potencia a Roma y también aporta una reforma política y militar para ampliar la construcción en Roma. Ahora tenemos a Servio Tulo, el legislador, que también era de origen etrusco, y pues él creó las primeras murallas que rodeaban las 7 columnas. También da inicio a la reforma serviana, donde dividía las clases en 5 y así daba más poder de votación a la clase alta. Él hace una tiranía con el pueblo, ya que aunque intentaban que fuera que todos votaran o que, ya saben, que todos tuvieran el poder, vaya, pues él la verdad hizo una forma donde nada más los que tuvieran poder valieran más sus votos que los de un origen pues, más humilde, vaya. Ya tenemos el Tarquino el Soberbio, el que fue el último rey de Roma. Él se reconoce como un gobierno tirano, o sea, la forma impura de la monarquía. Tarquino el Soberbio sucede una pequeña historia que es la violación de Lucrecia, donde él obliga a Lucrecia a tener relaciones sexuales por simple ego y esto hace que el pueblo lo odie. El papá de Lucrecia era del Senado, entonces se levantan contra él y tiran por completo la monarquía. Y bueno, como último punto vamos a tocar las fuentes del derecho de la monarquía, que básicamente se dividen en reales o formales y en no formales. El rey es el único que tiene una ley formal, ya que él es el único que puede decidir lo que él quiera, si exista el Senado o el Colegio Pontifical que lo aconsejen y lo puedan ayudar. Si el rey quiere tomar una decisión, lo va a hacer porque al fin y al cabo es el rey y él es la potestas, vaya. Existía el voto del comicio curiado y del comicio centuriado para elegir a un rey. Eso también es una fuente formal. La fuente informal son los jurisprudentes, el Senado, ya que ellos nada más podían dar un consejo, pero ellos no tenían poder de decisión. Ahora mi compañera Valeria nos va a explicar todas las fuentes y la organización política de la República. Continuaremos con la organización política de la República Romana. Comenzaremos con la dictadura de origen patricio, que tenía un mayor pontífice encargado de interpretar el fas. ¿Sabías que en el año 509 a.C. estaba dominada por los patricios? Pero para el año 300 a.C. la plebe también accedía a esta posición. Después está la censura, que la censura era otro aspecto crucial, donde se realizaba el censo para determinar deberes militares y fiscales. ¿También sabías que ejercía la vigilancia moral y duraba 5 años? Inicialmente en el año 443 a.C. estaba en manos de los patricios, pero para el año 351 a.C. siempre incluía a un censor plebeyo. Continuamos con el consulado. Que el consulado tenía la iniciativa de leyes plebeyas y convocaba la asamblea popular de la plebe. Esta además de que tenía la facultad para vetar a los magistrados patricios. Al inicio en el año 509 a.C. era exclusivo para patricios, pero para el año 367 a.C. al menos uno debía de ser plebeyo gracias a la creación del tribuno de la plebe en el año 444 a.C. Luego está la pretura, donde en el año 367 a.C. comenzaron a incluir plebeyos, y en el año 337 a.C. al menos uno debería ser plebeyo.
Esta figura impartía justicia civil e iniciaba leyes plebeyas. Además podía vetar actos de magistrados patricios. ¿También sabías que la edilidad tuvo origen plebeyo en el año 366 a.C.? Esta posición se encargaba de impartir justicia civil en sitios públicos y crear leyes edilicias. Y por último tenemos la cuestura, que recolectaba impuestos y también impartía justicia criminal. Era una posición crucial en la administración financiera y legal de la República Romana. Ahora explicaremos las fuentes del derecho en la República Romana. Para empezar, tenemos a las fuentes reales o materiales, que es un conflicto que demanda ser atendido por el derecho. Es el material sobre el cual el legislador va a trabajar. Seguimos con las fuentes formales, que es derecho positivo, el derecho puesto a través de un proceso de creación, emanan de la potestas del pueblo. Luego están las costumbres, mores maiorum. Su objetivo es la práctica reiterada por una comunidad y su subjetivo reconocimiento por parte de la comunidad en el sentido de que esa práctica constituye derecho. Seguido de esto están las leyes regias, que emanan de la potestas del rey. Es la iniciativa que viene del rey. Después la vota el comicio juriado y el comicio centuriado, y después viene la sanción. O sea, iniciativa del rey, voto y sanción. Con esto explicaremos las fuentes históricas, que es derecho positivo que estuvo vigente en el pasado, y las fuentes no formales, que emanan de la autoritas, o sea, el consejo. Luego está la jurisprudencia pontifical, que informan de la creación del derecho. Son el Senado y los jurisprudentes el consejo de los pontífices. Se les conoce como jurisprudencia pontifical. Y por último tenemos al Senado consulto, autoritas patrum. Estas son las respuestas del Senado a las consultas que hace el rey. Ahora empezaremos y explicaremos lo que fue la lucha de patricios y plebeyos en la historia de Roma. Esto comenzó en el siglo V a.C., cuando los plebeyos, la mayoría de la población, se enfrentaban a la dominación política y social de los patricios, la aristocracia romana. Ahora, una de las protestas más destacadas fue la secesión del Monte Sacro en el año 494 a.C., donde los plebeyos exigían igualdad de derechos políticos. Ahora, a consecuencia de esta protesta, condujo a la creación de la Asamblea de la Plebe en el año 471 a.C., un importante avance hacia la representación política de los plebeyos. Además, en el año 494 a.C. se instituyeron los tribunos de la plebe, quienes protegían los intereses de su clase en el Senado y tenían el poder de vetar leyes injustas. A lo largo de los siglos, esta lucha persistió, dando lugar a reformas legislativas significativas, como la Ley Hortensia, en el año 287 a.C., que equiparó legalmente las decisiones de la Asamblea de la Plebe con las del Senado, fortaleciendo así la posición de los plebeyos en la República Romana. Esta lucha no solo transformó la estructura política y legal de Roma, sino también contribuyó al desarrollo de una sociedad más inclusiva y democrática. Ahora, mi compañera Zoe Michelle García les explicará las reivindicaciones de la plebe. Yo les explicaré acerca de las reivindicaciones de la plebe y les daré algunos de los puntos más importantes, como por ejemplo que los plebeyos no tenían acceso al derecho romano, ya que este era solamente exclusivo de los patricios. Algunas de las reivindicaciones fueron rechazadas al principio por el Senado. Sin embargo, después de varias negativas, consideraron que este se redactara en la Ley de las 12 Tablas en el año 504 a.C. Por ejemplo, también quitar la esclavitud por deudas, debido a que cuando un plebeyo no tenía dinero, acudía a que se lo prestara a un patricio, y esto generaba un gran interés. Si el plebeyo no podía devolverlo prestado al día que fue acordado, se convertía en su esclavo y era llevado al mercado, donde si alguien pagaba su deuda volvía a ser libre, y si no, el acreedor podía matarlo o encerrarlo en habitaciones a modo de prisión de las casas patricias. Esta situación se mantuvo estable y firme durante siglos, incluso durante la Ley de las 12 Tablas. Incluso si un plebeyo le debía más de algún plebe a un patricio, se era acreedor
y pues se permitía la descuartización del individuo y la repartición pues en trozos. Por otra parte tenemos a los optimates versus los humillores. En la antigua República Romana no existían partidos políticos como los conocemos hoy en día. La política romana se basaba en la búsqueda de intereses personales o de grupos heterogéneos. En el siglo II a.C. surgieron dos agrupaciones políticas, los optimates, que eran defensores de la supremacía del Senado, y los populares u humillores, como los conocían, que buscaban logros políticos sustentados por el apoyo popular. Los optimates eran mayormente aristócratas y hombres ricos que identificaban los intereses de la república como los propios, oponiéndose así a reformas. Sin embargo, los populares del mismo rango social buscaban mejoras sociales, económicas y políticas, sin embargo no eran revolucionarios. Ambos grupos recurrieron a acciones violentas y usaron tribunales para arruinar las carreras políticas, aunque compartían el uso de la violencia. Sin embargo, diferían en sus enfoques. Los optimates se apoyaban en la autoridad del Senado, mientras que los populares buscaban el respaldo popular. El conflicto entre optimates y populares se basó en la falta de una constitución romana. Los optimates querían restringir el control popular, mientras los populares buscaban apoyo en las asambleas ciudadanas. Los optimates lograron imponer su tesis, evitando las reformas necesarias y contribuyendo al declive de la república. Cicerón, un destacado político romano, respaldó a los optimates y culpó a la corrupción moral de los populares por la crisis política. Incluso logró eliminar los elementos peligrosos, como los llamaba él, es decir, a los políticos populares, para restaurar el orden tradicional y volver al pasado glorioso. Por otra parte, les hablaré acerca de los hermanos Graco, quiénes eran y qué rol ejercieron. Iniciaremos con Tiberio Graco. En el siglo II a.C., Tiberio Graco era perteneciente a la aristocracia romana. Se convirtió en un tributo de la plebe en el año 133 a.C. Su experiencia militar le hizo consciente de las dificultades de los soldados y del injusto reparto de tierras. Así, propuso una reforma agraria para limitar la posesión de tierras a 500 yugadas y redistribuir el excedente a campesinos sin tierras. La reforma no era revolucionaria. Esta buscaba estabilidad económica y apoyaba a los ciudadanos pobres. A pesar de la oposición, Tiberio Graco logró la aprobación de la ley agraria en asambleas plebeyas, ignorando al Senado. La ley generó tensiones y enfrentamientos políticos. Sin embargo, la financiación para la aplicación de la ley de igual forma resultó problemática, y Tiberio Graco propuso utilizar la herencia del rey Átalo III de Pérgamo. Sin embargo, la oposición se debilitó al desafiar las competencias del Senado y al anunciar su intención de reelección, lo cual no estaba bien visto. En el año 133 a.C., durante las elecciones en el Capitolio, Tiberio Graco fue asesinado por un grupo liderado por senadores, incluido su primo. El Senado persiguió judicialmente a los seguidores de Tiberio Graco para acabar con su causa. Sin embargo, la plebe lo consideró por mucho tiempo un héroe y un mártir del pueblo. Sin embargo, nos falta un hermano. ¿Quién era Cayo Graco? En el siglo II a.C., Cayo Graco, hermano de Tiberio, buscó reformas más amplias en Roma, antes de ser tribuno en el año 123 a.C. Sirvió al Estado en el ejército y en Cerdeña. Apoyó a su hermano y tras su muerte defendió su legado. Cayo Graco era conocido como un joven carismático y apasionado, el cual abandonó Cerdeña para ser tribuno. A diferencia de las creencias de ser solo un continuador de Tiberio, Cayo implementó tantas y extensas reformas como el abordo de finanzas, tribunales, ejército, gobierno provincial, abastecimiento de alimentos y estatus jurídicos. Reformas políticas que incluían leyes sobre la destitución de magistrados y la autorización del pueblo para sentencias de muerte. Con medidas para ganarse a los diquites, reformó tribunales y promovió la igualdad de asambleas. Reformas como las importantes que eran socioeconómicas, que abarcaban una amplia reforma agraria, construcción de vías, mejora de tribunales y abastecimiento de alimentos con la lex frumentaria. También reorganizó la recaudación de impuestos en provincias, planteó la concesión de la ciudadanía a los italianos y promovió derechos ciudadanos.
En el año 122 a.C. fue elegido como tribuno, pero en el año 121, tras un conflicto violento, el Senado aprobó el Senatus Consultum Ultimum. Finalmente, Cayo Graco murió por presiones de Lucio Opimio, y sus reformas fueron revocadas, marcando así un peligroso precedente legal. Hemos llegado al final de este video. Mi equipo y yo esperamos que haya sido de su agrado este breve resumen que abarcó desde la periodización de la monarquía y las repúblicas romanas hasta puntos importantes como la lucha patricia plebeya, las reivindicaciones de la plebe, hasta los hermanos Graco. Eso fue todo por nuestra parte y nos despedimos. Muchas gracias.